Jedi Dance entró al estacionamiento de Owens Danner, un lugar modesto en el medio de Springfield, Ohio. Era el tipo de lugar que había existido durante décadas. Su letrero de neón parpadeaba levemente. El aroma de hamburguesas a la parrilla y café fresco se filtraba por la rendija de la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Había oído hablar de él de un local ese mismo día. Alguien que juraba por su pastel de carne casero y papas fritas cortadas a mano. Estaba exhausto. Un largo día de reuniones. Los apretones de manos y las discusiones de políticas lo habían agotado y todo lo que quería era una comida tranquila antes del viaje de regreso. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró. El lugar era pequeño pero acogedor, al menos eso fue lo que sintió al principio. Era el tipo de restaurante donde el mismo puñado de clientes habituales ocupaba las mismas cabinas todas las noches. Una pared de Polaroids descoloridas junto a la caja registradora mostraba décadas de clientes y personal. El aire estaba denso con el olor a grasa de tocino y café recién hecho, y el zumbido bajo de la conversación llenaba la habitación. JD captó la mirada de la anfitriona detrás del mostrador. Ella estaba a punto de sonreír hasta que lo reconoció. Fue rápido, apenas un segundo, pero él lo notó. Una vacilación, del tipo que parpadea en el rostro de una persona cuando de repente no está segura de qué hacer. Sus labios se apretaron en una delgada línea. Miró alrededor. Algunos clientes habían girado sus cabezas en su dirección. Un hombre a la mitad de su hamburguesa se inclinó y le susurró algo a la persona frente a él. Otra, una mujer con una camisa de franela, dejó su taza de café un poco demasiado fuerte. Sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de mirar hacia otro lado. JD no era ingenuo. Había estado en suficientes habitaciones para sentir cuando no era completamente bienvenido. ¿Pero un restaurante aquí? La anfitriona vaciló, luego dio un paso adelante, metiendo un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Buenas noches, dijo con cautela. ¿Está cenando o para llevar? JD soltó una pequeña risa cansada. Cenando, si está bien. Otra pausa. Demasiado larga para una simple pregunta. En realidad, miró por encima del hombro hacia la cocina y luego de nuevo a él. Necesito verificar algo muy rápido, solo un momento. Ella desapareció por la puerta batiente y JD se quedó allí de pie. Unas cuantas cabezas más se volvieron hacia él. Un hombre en el mostrador se movió en su asiento. Alguien murmuró algo en voz baja. Algo no estaba bien. Los segundos se estiraron. Desde detrás de las puertas de la cocina, voces apagadas subían y bajaban, demasiado indistintas para distinguirlas. JD exhaló lentamente, echando los hombros hacia atrás. No iba a hacer una escena. Tampoco iba a asumir nada. Tal vez había una política. Tal vez estaban cortos de personal. Tal vez. La anfitriona regresó. Esta vez no parecía insegura. Parecía decidida. Lo siento, señor, dijo, su voz más firme ahora. No podemos atenderlo esta noche. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que toda la habitación pareció apretarse alrededor de sus palabras, dejó en claro que no se trataba de negocios. Esto fue personal. Por un breve momento, Jedi Vance no dijo nada. Las palabras simplemente se quedaron allí entre ellos, espesas y pesadas, como el tipo de declaración que no necesita una explicación. El restaurante se había quedado en silencio. No completamente silencioso, pero lo suficientemente callado. El chisporroteo de la parrilla en la parte de atrás todavía crujía. Un tenedor raspó un plato en algún lugar. Pero el zumbido habitual de conversación se había embotado. La gente estaba mirando. Esperando.
JD estudió el rostro de la anfitriona. No era hostil, solo firme. Como si hubiera tomado una decisión. O tal vez alguien más la había tomado por ella. Sus ojos se movieron rápidamente más allá de ella, hacia la ventana de la cocina. Un par de cocineros estaban de pie justo detrás del mostrador, medio escondidos detrás de una lámpara de calor apilada con platos. Sus expresiones eran ilegibles. Se aclaró la garganta. Lo siento, ¿hice algo mal? La anfitriona no se movió. Esta vez no estaba nerviosa. Es solo que preferimos no atenderte esta noche. No había política. No, no estaban a punto de cerrar. Solo eso. JD dejó que sus manos se posaran en sus caderas, exhalando por la nariz. Había estado en su parte justa de situaciones incómodas. Desde debates políticos hasta entrevistas diseñadas para hacerlo tropezar. Pero había algo diferente en ser rechazado en un lugar tan simple como un restaurante al costado de la carretera. Una tos estalló en el momento en que JD se giró levemente, captando la mirada de un hombre mayor sentado cerca del mostrador. El tipo parecía haber venido aquí durante años. Su chaqueta de trabajo azul estaba deshilachada en los puños, sus manos curtidas por una vida de trabajo. Sacudió la cabeza, más para sí mismo que para cualquier otra persona, antes de apuñalar el último de sus huevos. Unas cuantas cabinas más allá, una mujer se movió en su asiento, su expresión ilegible. Frente a ella, un hombre más joven, probablemente en sus 30, se inclinó hacia atrás con los brazos cruzados, como si estuviera disfrutando del espectáculo. JD lo tomó todo. Los ojos que apartaban la mirada en el segundo en que se encontraban con los suyos. Los que se demoraban demasiado. Los que tenían algo más agudo, algo más cercano a la satisfacción. Podía sentir el peso del momento presionándolo. Tenía opciones. Podía irse. Sacudir la cabeza. Dejarlo ir. Podía exigir una explicación. Llamarlos. Preguntar si tenían alguna idea de cómo se vería esto en el ciclo de noticias de la mañana. Podía desafiarlos directamente. Ver si se apegaban a su decisión cuando se dieran cuenta de que estaban rechazando a un senador de Estados Unidos. En cambio, no hizo ninguna de esas cosas. De acuerdo, dijo, asintiendo lentamente, su voz mesurada. ¿Puedo hablar con el gerente? Eso tomó a algunas personas con la guardia baja. La anfitriona dudó de nuevo, mirando hacia la cocina, como si pidiera permiso en silencio. El hombre mayor en el mostrador murmuró algo en voz baja. Alguien cerca de la ventana soltó una risa corta, como si no pudiera creer que realmente estuviera haciendo esto. JD se quedó allí, esperando. La anfitriona desapareció de nuevo, esta vez por una puerta diferente. Unos pocos latidos más de silencio. Un sorbo de café. Un plato siendo deslizado por el mostrador. Luego, la puerta se abrió y un hombre de unos 50 años salió. Hombros anchos. Brazos gruesos cruzados sobre un delantal manchado de grasa. Su etiqueta con el nombre decía Don. Don no le preguntó a JD qué quería. Solo lo miró una vez y luego dijo. Escuché que tienes una pregunta. Pero la forma en que lo dijo no fue acogedora. Ni siquiera fue educada. Fue un desafío. JD Vance se encontró con la mirada de Don. Ilegible. No estaba allí para discutir, no estaba allí para hacer valer su poder, pero tampoco estaba dispuesto a irse sin entender por qué. Sí, JD dijo. Me gustaría saber por qué no me atiende. Don exhaló bruscamente por la nariz, como si hubiera estado esperando la pregunta,
pero aún no estuviera de humor para responder. Se secó las manos en el delantal y miró hacia el puñado de clientes que seguían observando el intercambio. Algunos fingieron no escuchar, otros no se molestaron en ocultar su curiosidad. Mire, dijo Don, cambiando su peso. Esto no es personal. J.D. levantó una ceja. Parece bastante personal. La mandíbula de Don se tensó. Se frotó la nuca y finalmente suspiró. La gente de aquí tiene sus opiniones sobre ti, sobre las cosas que defiendes. Tengo un negocio que dirigir y no quiero problemas. J.D. asintió lentamente, dejando que las palabras se asimilaran. ¿Y que yo me siente a comer es un problema? Don no respondió de inmediato. Miró hacia el mostrador, donde el anciano con la chaqueta de trabajo había vuelto a sus huevos, masticando un poco más lento ahora. Unas cuantas cabinas más allá, el chico más joven todavía tenía los brazos cruzados, mirando como si este fuera el mejor entretenimiento que había tenido en toda la semana. J.D. había visto esto antes. No exactamente así, pero bastante parecido. No se trataba de una sola decisión, se trataba de lo que significaba, de cómo se vería, de cómo reaccionaría la gente. Se trataba del efecto dominó, la presión de todos los lados, las expectativas silenciosas que podían empujar a una persona a tomar decisiones de las que no estaba segura. Miró de nuevo a Don. Sé honesto conmigo. ¿Estás de acuerdo con esto o se trata solo de mantener la paz? Don vaciló. Sus dedos se curvaron ligeramente contra su delantal y, por primera vez, J.D. vio algo que casi parecía incomodidad, como si tal vez Don no estuviera tan seguro de esto como quería parecer. Pero antes de que el hombre pudiera responder, el chico más joven en la cabina soltó una risa aguda. Oh, vamos, dijo sacudiendo la cabeza. Esto no es tan profundo. Simplemente no eres bienvenido aquí. Tan simple como eso. J.D. se giró hacia él, estudiándolo por un momento. Parecía el tipo de chico que disfruta de una buena pelea, alguien que había estado esperando una excusa para decir algo. J.D. no mordió el anzuelo, solo miró a Don. No tengo problema en irme si eso es realmente lo que quieres. Las palabras quedaron ahí, dándole a Don una oportunidad. Una oportunidad de tomar un respiro, de reconsiderar, de contraatacar cualquier presión que había llevado a este momento. La mirada de Don se dirigió hacia la cocina, luego de vuelta a J.D. Simplemente no quiero que las cosas se pongan feas, dijo Don finalmente. J.D. asintió. Yo tampoco. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. J.D. podría haberse ido, podría haber sacudido la cabeza, salir y nunca mirar atrás. Podría haber hecho una llamada, convertir esto en un titular, dejar que Internet haga lo que mejor sabe hacer. Pero en cambio, hizo algo que nadie esperaba. Sacó una silla, se sentó y dijo: Entonces hablemos. El restaurante se tensó. J.D. no golpeó la silla, no hinchó el pecho ni levantó la voz, simplemente se sentó, apoyando las manos en la mesa como si tuviera todo el tiempo del mundo. El restaurante no estaba acostumbrado a esto. Las confrontaciones generalmente terminaban rápidamente, con un lado saliendo furioso o cerrándose. Pero esto no fue así. Don lo miró por un largo momento y luego dejó escapar un suspiro lento. Habla, repitió, como si la palabra en sí no perteneciera aquí. J.D. se encogió de hombros. No me quieres aquí. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué. Así que hablemos de ello. Una risa baja vino del chico más joven en la cabina. Hombre, este tipo tiene agallas. J.D. lo ignoró.
Don sacó la silla frente a JD, pero no se sentó. En cambio, se apoyó en ella con los brazos contra el respaldo. Su delantal todavía estaba espolvoreado con harina, del tipo que probablemente había estado allí desde el turno de la mañana. Dirijo un negocio, dijo Don finalmente. No busco peleas. No quiero titulares. Pero tienes una comunidad en la que pensar, dijo JD. Don asintió. Bien, entonces dime qué piensa esta comunidad sobre mí. Don miró por encima del hombro, casi como si estuviera esperando que alguien más respondiera a esa pregunta. La camarera junto al mostrador se movió incómodamente. El hombre de la chaqueta de trabajo mantuvo la mirada baja, pero su tenedor no se había movido en un tiempo. Entonces, Don miró hacia atrás. A la gente aquí no le gustan los políticos. No confían en ellos. Y algunas de las cosas que has dicho, algunas de las cosas que has defendido, no le sientan bien a la gente. JD se inclinó ligeramente hacia atrás. Bastante bien. Pero no me conoces, ¿no? Don vaciló. No, personalmente no. Entonces dímelo, continuó JD. Si yo fuera solo un tipo que entra aquí, no alguien que has visto en la televisión, ¿estaríamos siquiera teniendo esta conversación? Silencio. JD dejó que el silencio se extendiera, viendo la expresión de Don cambiar solo un poco. No un cambio completo, pero algo se había roto, incluso si era pequeño. Pero luego, desde el fondo de la habitación, el chico más joven se burló. Esto no se trata de la televisión, se trata de que la gente sepa quién eres realmente. JD se volvió hacia él. ¿Y quién soy yo? El chico sonrió, finalmente obteniendo la atención que había estado ansiando. Eres el tipo que actúa como si entendiera a la gente normal, pero juegas a la política como todos los demás. JD asintió lentamente, considerando eso. Está bien, dijo. Entonces dime qué crees que debería haber hecho diferente. El chico parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Quieres que me vaya? Continuó JD. Bien. Pero tienes la palabra. Di lo que tengas que decir. El restaurante estaba en silencio ahora. Incluso la cocina se había quedado quieta. No se oían platos tintineando, no se gritaban órdenes. Don suspiró y se frotó la nuca. Esto no es lo que esperaba esta noche. JD esbozó una pequeña sonrisa cansada. Yo tampoco. Pero por primera vez, la tensión no se debía solo a la división, se debía a algo más. Algo más cercano a la comprensión. El restaurante no solo estaba en silencio, ahora estaba observando. Incluso aquellos que habían fingido que no les importaba escuchaban y miraban furtivamente por encima de sus platos. JD se sentó allí, paciente. El chico más joven, todavía reclinado en su mesa, parecía que quería decir algo, pero por primera vez, la vacilación cruzó su rostro. Tal vez porque se dio cuenta de que JD no estaba discutiendo, no se estaba defendiendo, solo estaba esperando. Don, que seguía agarrando la silla frente a él, finalmente dejó escapar el aliento. ¿Quieres saber lo que piensa la gente? Sacudió la cabeza. Creen que estás lleno de eso. JD no reaccionó, solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando las palabras. Creen que hablas sobre la clase trabajadora, pero aún juegas al juego de hacer promesas como cualquier otro tipo de traje. Pero cuando se trata de eso, nada cambia. Don exhaló por la nariz. Y no lo olvidan. JD asintió lentamente. Entiendo.
pero no salió nada. JD continuó, su voz firme. ¿Y si te dijera que sé exactamente cómo se siente esa frustración? Miró hacia atrás, al amanecer. Dijiste que nada cambia. Conozco ese sentimiento. Crecí en él. Vi a la gente a mi alrededor quedarse atrás. Infierno, me sentí abandonado. Y sí, fui a la escuela, hice cosas que la gente nunca esperó que hiciera, pero eso no significa que lo haya olvidado. Los dedos de Don golpearon la silla. Su expresión era ilegible, pero no parecía despectivo, parecía pensativo. JD miró alrededor del restaurante. No tienes que estar de acuerdo conmigo. No estoy aquí para cambiar tus opiniones, pero entré aquí como cliente, no como político, solo como un tipo que busca comida. Una pausa. Luego, desde el mostrador, el anciano con la chaqueta de trabajo murmuró. Qué vergüenza cuando un hombre ni siquiera puede conseguir una hamburguesa. La tensión se quebró ligeramente. Algunas personas sonrieron, incluso Don dejó escapar una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. JD se volvió hacia él. ¿Y ahora qué? Don exhaló, pasándose una mano por la cara. Miró hacia la cocina, donde los cocineros todavía estaban observando, y luego de vuelta a JD. Te diré lo que, dijo Don finalmente. Siéntate aquí y termina esta conversación. ¿Y si al final no creo que seas solo otro tipo hablando bien? Tal vez, solo tal vez, haga que mi camarera te traiga un menú. JD asintió con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Suena como un trato. Por primera vez esa noche, la habitación no se sentía dividida. Se sentía como algo más. Algo más cercano a una conversación. El aire en el restaurante había cambiado. La rigidez en los hombros de Don se había aliviado un poco. El chico más joven en la cabina había perdido su sonrisa, ahora sentado en lugar de inclinarse hacia atrás como si esto fuera una especie de espectáculo. Incluso los clientes que se habían quedado callados, que habían estado mirando desde el costado, parecían menos seguros de sus propios juicios. JD se inclinó ligeramente hacia adelante. Está bien, dijo con voz tranquila. Terminemos esta conversación. Don exhaló, dejándose caer en la silla frente a él. Parecía cansado, no el tipo de cansancio que viene de un turno largo, sino el tipo que se instala profundamente en una persona, el peso de años de expectativas, de sentir que el mundo no está escuchando. Seré honesto, dijo Don, frotándose las manos. No sé si eres el tipo que la gente cree que eres. No sé si realmente estás cuidando a gente como nosotros o si solo sabes hablar bien. JD asintió. Muy bien. Don no estudió. Lo que sí sé es que por aquí la gente tiene buena memoria. Recuerdan cada promesa que les hicieron, cada vez que alguien les estrechaba la mano, los miraba a los ojos y decía que harían algo, solo para irse y nunca volver. JD golpeó un nudillo contra la mesa, pensando. Luego dijo. No los culpo por eso. Don resopló una carcajada, sacudiendo la cabeza. Ese es el problema. Nadie lo hace nunca. Un latido pasó. Entonces, desde el mostrador, el viejo con la chaqueta de trabajo habló de nuevo. Trabajé 35 años en una fábrica. 35 malditos años. Dejó su café con un golpe suave. Vi a mis vecinos perder sus trabajos. Vi a familias enteras hacer las maletas e irse porque no les quedaba nada. Vi a políticos aparecer, estrechar algunas manos, decirnos que entendían y luego conducir de regreso a donde diablos vinieron. JD lo miró a los ojos.
¿Y crees que soy uno de esos políticos? El viejo lo miró fijamente por un momento, mucho tiempo. Luego se encogió de hombros. No lo sé. Pero puedo decirte una cosa, apuntó con un dedo calloso hacia él. Eres el único que se quedó para escuchar. Eso aterrizó. La camarera detrás del mostrador se movió, mirando hacia Don. Los dos cocineros en la cocina intercambiaron miradas. Incluso el chico más joven en la cabina, que había sido el crítico más fuerte, de repente no tenía nada que decir. JD dejó que el silencio se asentara, luego se volvió hacia Don. Entonces, ¿qué va a hacer? Don tamborileó sus dedos sobre la mesa. Miró hacia la cocina, exhaló de nuevo, luego se puso de pie. Mary llamó hacia el mostrador. Tráiganle un menú. Una onda de sorpresa recorrió el restaurante. El chico más joven soltó una burla, pero no discutió. La camarera, Mary, dudó solo por un segundo antes de alcanzar un menú plastificado y caminar hacia JD. JD lo tomó con un pequeño asentimiento de agradecimiento. Lo aprecio. Don negó con la cabeza, mitad divertido, mitad incrédulo. Todavía no sé si me gustas. JD sonrió, abriendo el menú. Está bien. No necesito gustarles a todos. Don soltó una breve risa y luego se volvió hacia la cocina. Muy bien, muchachos, enciendan la parrilla. Y así como así, lo que comenzó como una negativa se convirtió en algo que nadie en ese restaurante olvidaría. La tensión se había desvanecido. No del todo, pero lo suficiente para que el tintineo de los tenedores contra los platos volviera. Lo suficiente para que el murmullo bajo de la conversación se reconstruyera lentamente. JD se sentó en la cabina con el menú en la mano, pero no lo estaba leyendo. Estaba mirando a Don. Mirando al anciano en el mostrador. Mirando al chico más joven en la cabina, que todavía parecía escéptico, pero ya no sonreía. Mary, la camarera, le sirvió una taza de café sin decir palabra. Él asintió en agradecimiento. Ella dudó por medio segundo y luego murmuró. Lo hacemos fuerte aquí. JD tomó un sorbo y arqueó una ceja. Puedo decirlo. Algunas personas se rieron. No fue mucho, pero fue algo. Don todavía estaba de pie junto a la cocina, con los brazos cruzados, mirando a JD como si estuviera tratando de averiguar qué hacer con él. Finalmente suspiró y regresó. Muy bien, dijo, dejándose caer en el asiento frente a él nuevamente. Ya que estás aquí, dime algo. JD bajó el menú. ¿Qué es eso? Don inclinó la cabeza ligeramente. ¿Alguna vez te había pasado esto antes? JD pensó en eso. No. Y se quedó. A veces, el verdadero poder está en quedarse. En escuchar. En demostrar, aunque sea por un momento, que no todo tiene que ser una pelea.